Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Ana, gracias por haberme invitado, un fuerte saludo al coronel Baños, al que como dijo conozco yo, nos conocemos desde hace ya varios años y nada, un placer para mí estar aquí. Mi experiencia con Afganistán eh, directa empieza en el 2011. Para el 2011 yo trabajaba para el Estado Mayor Conjunto de Joint Staff en el Pentágono, en el National Military Command Center, el sótano del Pentágono, el búnker, sótano. Y mi misión allí era precisamente asuntos de Afganistán. Era mi primera primary mission, era Afghan Affairs. Operaciones e inteligencia del Joint Staff relacionados con Afganistán. Y desde el 2011 viajé la primera vez a Afganistán, estuve en Bagram, estuve en Kabul, después volví en el 2012 y finalmente volví en el 2014 y 2015. Estuve 13 meses continuos con la policía afgana. Yo era asesor de inteligencia de la policía, de Directorate of Intelligence, de Police Intelligence. Era el directorado de inteligencia de la policía. Trabajaba con el mayor general Safai, que era el jefe de la inteligencia afgana, y directamente trabajaba con el general Tahir, que era el jefe de los analistas de inteligencia de la policía afgana. Esas fueron mis misiones. O sea que estuve 4 veces en Afganistán, 2011, 2012, 14 y 15. Voy a resumir muy rápidamente, voy a ir al punto porque sé que estamos muy cortos de tiempo, así que voy a resumir mi visión muy rápidamente y voy a tocar el tema de Trump y Biden. Como dijo el gran Pat Buchanan fue asesor de los presidentes Reagan y Nixon, y fue candidato a presidente también en los 90. Y eso ahora un famosísimo y reconocido escritor geopolítico en Estados Unidos. Pat Buchanan dijo que había grandes problemas, y yo estoy de acuerdo con él, tanto en lo político como en lo militar, con la misión de Afganistán. En lo político, Pat Buchanan dijo que era lo que nosotros decimos aquí, un fool's errand. Fool's es tonto, y errand es la misión o la tarea del tonto. O sea que hacer, políticamente hablando, hacer de Afganistán una nueva California, que ese era el plan de Bush, ese era el plan neocon de Bush 2, que fue quien comenzó con esto de nation building y spreading democracy through the whole world and against the evil. Esa misión neocona, esa misión ideológica de Bush de hacer copycats de Estados Unidos, de las democracias occidentales, liberales, en países como Afganistán. Eso es lo que Pat Buchanan decía, era un fool's errand, la misión del tonto, que ya de por sí era de por sí absurda, porque no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Afganistán. O sea que no solamente cualquier país del Medio Oriente o cualquier país de Southwest Asia como Afganistán, sino Afganistán, de entre todos los países, posiblemente el más difícil de todos en todo el mundo. Una de las sociedades más tribales, más atrasadas, más pobres, con menos educación, con menos visión internacional jamás. Pues allí donde quería hacer Bush una nueva California, con instituciones copycat democráticas de Estados Unidos. O sea que ya de por sí decía Pat Buchanan, mira, esto no va a funcionar. Esto es tratarle de enseñar ballet a un cerdo. Esto no se va a poder. A nivel militar, otro gran error de raíz, un error que siempre nosotros lo dijimos, fue un gran error, fue tratar de hacer otro copycat, copiar la doctrina militar de Estados Unidos para Afganistán. Un gran ejército centralizado, dirigido desde Kabul, leal al presidente, con un ministro de defensa, 300,000 hombres supuestamente que iban a estar bajo una administración federal muy parecida a la de Estados Unidos, con una doctrina muy parecida a la de Estados Unidos de Joint Combined Arms. Eso otra bobería, otro error de raíz, un error garrafal también de raíz. O sea que en lo político era un error garrafal de raíz desde por sí, que tomó Bush hace ya 20 años atrás, y en lo militar también, cuando se empezó a formar este ejército centralizado. ¿Por qué? Porque Afganistán es un país súper descentralizado.
tratar de artificialmente centralizarlo era absurdo. Las fuerzas militares, como dijo el coronel Baños, es una sociedad tribal, es una sociedad atrasadísima. Sí, es cierto, cuando yo iba a Kabul y cuando los diplomáticos iban a Kabul y cuando los políticos iban a Kabul y la gente de la administración de la Casa Blanca iban a Kabul, decía, mira, qué progreso hay progreso, hay electricidad. Oh, mira, hay una mujer que está yendo a la escuela, qué bien. Progreso, progreso, qué bien, estamos avanzando. Era una ficción, era un espejismo, era una ilusión óptica. A la que tú salías de Kabul, viajabas 500 años atrás en el tiempo, literalmente. Kabul no era Afganistán, Kabul no representaba la situación económica, social, cultural, política de Afganistán. Era un espejismo, era una ilusión óptica. Kabul es súper tribal. Tú vas a sitios perdón, Afganistán es súper tribal. Tú vas a sitios de Afganistán, le preguntas Kabul, a Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán. He escuchado hablar de Kabul, sí, una ciudad grande que está por allá en el norte, ¿no? Algo así. Y Ashraf Ghani, no sé quién es ese, ese es el líder de la tribu de Kabul. No tenían idea de quién era. No existe ese concepto de Afganistán, de la nación. Existe mi etnia, si soy Tajik, si soy Pashtun, si soy Hazara, si soy Uzbek, y existe mi tribu. Y ya está, no existe mini tribu dentro de la tribu. Ya está, eso de Afganistán es una cosa gigantesca que la gente no entendía y no había lealtad, no había cohesión. Eso del ejército de 300.000 hombres, eso fue un gran error. Lo que necesitaba Afganistán era un ejército de 30.000 hombres. Ya está. 30.000 hombres para las fuerzas especiales, que tenían que ir de un sitio a otro del país para hacer operaciones especiales, y la fuerza aérea, más que nada la fuerza aérea del ejército, que eran helicópteros. Era la doctrina aerotransportada. Necesitaban esos helicópteros para sobrevivir, para hacer ataques conjuntos, para evacuaciones, para movilizar, etcétera. Y los demás simplemente asesores y simplemente coordinadores. El bulk, no sé cómo decirlo en español, el lado fuerte, el lado grande de lo que debió haber sido la defensa de Afganistán, tenía que haber estado con las tribus, con las milicias locales, porque esos sí eran leales, esos sí iban a pelear hasta el final, esos sí peleaban por su región, peleaban a las órdenes del jefe de la tribu, de sus casas, de su vecindario. Eso sí eso fue de hecho lo que funcionó, más algo parecido, fue lo que funcionó contra los soviéticos en los 80, y eso era lo que tenía que haber seguido siendo Afganistán. Milicias locales, tribus locales, eso de crear un gran ejército centralizado, estilo Estados Unidos, leal al gobierno central, eso fue un gran error garrafal. Otra cosa muy importante, desde el 2014 ya los talibanes estaban ganando. Desde el 2014 ya oficialmente los talibanes habían ganado. No pasaba un solo año en que los talibanes no expandieran más su terreno, conquistaran más pueblos, conquistaran más provincias. Los shadow governors, los gobernadores en la sombra de los talibanes, todos los años, desde el 2014 y aún más, desde el 2013-2012, expandían su territorio y el gobierno afgano se hacía más y más pequeño. Todas las estadísticas apuntaban que ya estaban ganando. Lo que pasa es que estaban ganando poco a poco, a despacio, a paso de tortuga, pero ya estaban ganando. Al salir a Estados Unidos, al abandonar directamente al ejército afgano, pues se derrumbó completamente la velocidad. Obviamente fue una cosa extraordinaria, una cosa relámpago, pero ya ganaban, ya estaban ganando desde 2014. Mira lo que hacían, les voy a decir lo que hacía en realidad el gobierno de Afganistán. El gobierno de Afganistán iban a una tribu, a una provincia en el área de los Pashtuns, que allí no gobernaban nada. En el área de los Pashtuns es tierra talibán, punto. Allí quien gobierna era talibán, la población es Pashtun, el apoyo era talibán. No, el gobierno de Afganistán no gobernaba nada, pero ellos querían mantener la ilusión de que gobernaban. Entonces lo que iban a una provincia, allí en el área de los Pashtuns, fuertísimamente armados, iban a un pueblo y cogían 10 o 15 edificios en el centro del pueblo y plantaban la bandera de GIROA, the Government of the Islamic Republic of Afghanistan. Plantaban la bandera y decían, conquistamos toda la provincia. La provincia está bajo control de la República de Afganistán, bajo el gobierno de Afganistán. Era una ficción. Solamente gobernaban 5 o 6 edificios en el centro del pueblo. Toda la provincia
¿Qué hacemos? Bueno, parece... ¿Entro? Parece que a que los talibanes me hicieran justicia. Si a mí robaban una vaca, yo no iba donde un juez, ni iba donde la policía afgana, ni mucho menos. Yo no sabía ni que ellos estaban allí. Yo iba donde los talibanes, y los talibanes impartían justicia en la provincia. O sea que era una ficción eso de que el gobierno de Afganistán controlaba el sur, controlaba Helmand, Kandahar. Eso era una pura ficción. ¿Qué pasó? Mira, esto fue un capricho de Biden de salir. No tenía por qué haber salido Biden. Pompeo lo ha dicho muy claramente, el que era el ministro de Exteriores. Trump lo ha dicho claramente. Y Mike Pence, que era el vicepresidente de Estados Unidos, lo ha dicho claramente. Esto que ha hecho Biden no tiene nada que ver con nuestro acuerdo, no tiene nada que ver con lo que firmamos nosotros. Esto no tiene nada que ver. Nosotros, en primer lugar, teníamos 2.500 soldados allí. Y esto es lo importante saber. Desde 2014, cuando empezó Resolute Support, Estados Unidos dejó de hacer operaciones de ofensiva armadas como tal directas contra los Afganistán. Pasamos todos a un rol de apoyo. Por eso era que yo era instructor de la policía. No estábamos allí ni como artillería, ni como tanques, ni como infantería, ni como combat arms, lo que nosotros decimos. Estábamos allí en apoyo, con logística, con inteligencia, con dinero, con asesoramiento, etcétera. O sea que esos 2.500 soldados que dejó Trump, que Trump iba a dejar allí, porque a la que se salieran del área, a la que atacaran Kabul, a la que llegaran al norte, que a las áreas fuera de las áreas Pashtun, llegaran a las áreas Tajik, al norte, Trump decía que no los iba a sacar. Él los iba a sacar supuestamente si cumplían los talibanes todo el acuerdo. O sea que esto que hizo Biden no tiene nada que ver con el acuerdo de Trump. Más aún, y esto es lo que la gente no entiende, el coronel Baños lo mencionó, pero hay que entender esto. Los 2.500 soldados que estaban allí y los 5.000 antes que estaban allí hace un par de años, esos 5.000 y esos 2.500 no hacían misiones de combate. O sea que todos esos soldados podían haber sido reemplazados por civiles, ya sea por funcionarios civiles del Estado, ya sea por contratistas civiles. A Estados Unidos, entiendan una cosa, la gente de Estados Unidos es muy patriótica. La gente de Estados Unidos, la prensa, le preocupa muchísimo que un solo soldado de Estados Unidos muera, o que haya una sola baja de Estados Unidos. Los cuentan. Cualquier soldado que muera en Afganistán o que muera en Irak, sale en toda la prensa, en la CNN, en Fox News, en todas partes. Pero no le importa para nada los contratistas, ni le importa para nada los funcionarios civiles. O sea que la presión de Trump y la presión de Biden y de Trump era quitar a los soldados, pero esos bien podían haber sido reemplazados por contratistas. Y el plan de Trump permitía que se reemplazaran a esos soldados que eran de ingeniería, que eran mecánicos, que eran de inteligencia, de adiestramiento, con contratistas, lo que ya llevábamos haciendo durante años. Además, en la embajada de Estados Unidos, que era una embajada gigantesca de $700 millones, un sitio enorme, yo fui allí muchísimas veces, iba allí casi todos los domingos, porque tenían muy buen almuerzo en la embajada de Estados Unidos. Allí en la embajada de Estados Unidos había cientos y miles de funcionarios civiles del Departamento de Justicia, del FBI, de USAID, apoyando al gobierno afgano. O sea que esos civiles funcionarios y los civiles contratistas podían de por sí haber mantenido esta guerra completamente por años y años y años, un empate técnico. El error de Biden fue sacarlos a todos, de todos sitios, al mismo tiempo. Y en el peor momento, en medio de la temporada de fighting season, los talibanes no pelean todo el año, ellos solamente pelean en verano, cuando hace calor. Empiezan a pelear como más o menos como para abril, marzo, y ya para octubre, noviembre dejan de pelear porque no se puede pelear, se van a Pakistán a descansar. Sacar a todas las tropas y a los contratistas y a todo el mundo en julio, en medio del fighting season, fue un disparate absoluto de Biden, que no tiene de nuevo nada que ver con el plan Trump. Abandonar Bagram, una base gigantesca, una base enorme, una base que yo tenía que tomar un autobús para ir de un sitio a otro, donde yo me quedé montones de veces, que tenía un montón de facilidades como transportación, como sitio de evacuación, como aeropuerto. Abandonarla fue otro completo total disparate y posiblemente la razón por la que murieron los 13 soldados y los 160 afganos en el ataque al aeropuerto North Kaya en Kabul. O sea que fue un completo disparate. O sea que hay muchísimos conflictos, muchísimos disparates, pero en realidad esta decisión de Biden, estratégica de Biden, fue completamente una terrible decisión estratégica, y tácticamente hablando fue también una manera terrible de hacerla, abandonando Bagram. Yo creo que realmente ahora mismo
el gran perdedor es el prestigio de Estados Unidos, el gran perdedor es Estados Unidos, los aliados de Estados Unidos. Ya nadie va a confiar en Estados Unidos, porque si así abandonamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Yo tengo gente en Afganistán que sufro por ellos todos los días, amigos míos de la policía afgana que me escribían, que me mandaban WhatsApp: hey, Ron, tengo miedo, de que entren a mi casa y me maten en cualquier momento. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y traté durante mucho tiempo de sacarlos de allí, pero desgraciadamente Biden también cerró la puerta al aeropuerto y no permitió que mis amigos salieran. O sea que es un gran golpe para el prestigio de Estados Unidos, y quien gana aquí es China. China obviamente va a ganar enormemente con el litio, con los minerales raros. Ya está haciendo una carretera, lo que nunca había, entre China y Afganistán. Está haciendo una carretera a través de directa. Pakistán también va a ganar, porque Pakistán siempre apoyó a los talibanes. O sea que es una gran victoria de China y una gran victoria de Pakistán. Y obviamente no solamente es una gran derrota de Estados Unidos, es una gran derrota de la India. La India siempre temió este escenario, porque ahora tiene a sus grandes enemigos, que es China y Pakistán, grandes enemigos militares de por sí, enemigos declarados. Los tiene con una gran victoria, porque van a tener también Afganistán, el litio, los minerales raros, una base de un buffer ahí en Afganistán. O sea que es una gran derrota para la India estratégica también. Yo creo que ha sido una gran derrota para Estados Unidos. Desde Vietnam no había nada así, y me parece que Biden no puede decir que esto es lo que hizo Trump, ni muchísimo menos. Esto fue lo que hizo Biden y nadie más que Biden. Me parece a mí una decisión completamente trágica, garrafal, que no tiene sentido. It makes no sense en absoluto. Gracias. Muchas gracias, Ronald. Por sacar ya un poco de polémica y empezar un poco a hablar, solamente hay algo que a mí personalmente no me gusta, que es el término terrorismo internacional. Yo entiendo que tiene dos significados. Por un lado, que no se asocie con el Islam en general, que evidentemente son 1.800 millones de personas que nada tienen que ver en general con el terrorismo ni con el extremismo, ¿no? Y por otro lado, también entiendo que fue una expresión que crea Estados Unidos en el sentido de decir, si me afecta a mí, pues tiene que ser internacional. Pero la realidad es que no es internacional, porque hay muchos países que no saben lo que es el terrorismo de esta naturaleza, y además hay países que tienen otros problemas muchísimo más graves como para estar preocupados y suele pasar con muchos países iberoamericanos, ¿no? Que muchas veces te preguntan, pero bueno, explícame un poco qué es esto del terrorismo internacional, porque nosotros tenemos otros problemas aquí mucho más fuertes, mucho más intensos. Para mí me gusta llamarle terrorismo islamista, salafista, yihadista, que además en cada lugar, en cada parte, y voy ahora a tu pregunta, en cada parte del mundo se interpreta de una forma muy diferente, porque el Islam, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es tremendamente variado. Y en muchos casos, además, hay un sincretismo muy importante con las culturas, las religiones locales, y como digo, es muy variado. Lo digo esto porque si vamos a los talibanes, ya respondiendo a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta que los talibanes son localistas. Ellos solamente persiguen lo que han perseguido siempre, un objetivo muy claro, que es controlar el país, controlar todo el país. Antes decíamos, es la etnia mayoritaria, después están los tayikos, los uzbecos, en menor medida ya los turcómanos, los baluches, los hazaras, 4 millones de personas, que además son chiíes. Están los miles de cristianos que nos hemos olvidado de ellos y que ahora mismo ya están muy perseguidos, y a nadie se le ha ocurrido hacer una evacuación de cristianos de Afganistán, lamentablemente. Quiero decir, pero que al ser ellos mayoritarios han intentado siempre tener el control en Kabul. Y es más, en realidad, hasta 1991, que lo pierden cuando quien los ganan son el poder en Kabul, son los tayikos y los uzbecos, Dostum y Masud, siempre habían gobernado durante siglos, a menos durante más de 300 años, siempre habían gobernado en Kabul los pastunes, es decir, de donde surgen posteriormente los talibanes. Y esto es importante entenderlo, porque a diferencia de otros grupos salafistas, yihadistas, como puede ser Al-Qaeda desde su nacimiento en 1988, que siempre tuvo esa vocación universal, y exactamente igual que posteriormente el Estado Islámico, que inicialmente quería crear un Estado en Oriente Medio, pero para expandirlo al resto del mundo, como digo, son universalistas. Y de hecho, esto ha significado que ellos mismos hayan tenido muchos enfrentamientos entre los talibanes y Al-Qaeda y posteriormente el Estado Islámico, porque estos universalistas acusaban a los talibanes de ser excesivamente egoístas, de no preocuparles la umma, la comunidad de creyentes, es decir, que no les preocupaba allí donde ellos creen que el Islam está siendo humillado, perseguido o los musulmanes están siendo masacrados.
y de hecho han tenido muchos enfrentamientos, entre otras cosas, por ese motivo. También es verdad que muchos de los que llegaban a combatir extranjeros a Afganistán, pues eran personas formadas y veían a los talibanes, a los afganos, les veían poco menos que como bárbaros, ¿no? Incluso los talibanes, pues los afganos se sentían molestos con estos que veían que tenían una excesiva prepotencia y que no les trataban especialmente bien. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Pues mira, yo creo que ahora mismo, primero, yo entiendo que todo lo que ha sucedido, y me corregirán seguramente el Ron o el señor embajador, esto ha estado pactado, yo no tengo ninguna duda. Es decir, que se haya podido salir al final de la manera que se ha hecho significa que se ha pactado previamente con... El mundo talibán también es muy variado, no es un bloque monolítico ni mucho menos, pero con los que están llevando ahora mismo las riendas de los talibanes se ha pactado con ellos para permitir una salida con cierta seguridad del país. Vamos a ver, lo que sobra en Afganistán son armas. Lo que sobra en Afganistán son cohetes, son misiles y son artillería antiaérea. Si hubieran querido, hubieran tenido interés, no hubiera despegado ni hubiera aterrizado ningún avión en el aeropuerto de Kabul. O hubiera pasado por su cielo, ¿no? Por su espacio aéreo. Quiere decir que esto claramente ha habido una connivencia para permitir la salida, como digo, más o menos segura y ordenada del país, más o menos. Por otro lado, es verdad que quiero entender que lo que hay detrás es que se ha llegado a un acuerdo de decir, mira, al final, como esto no tiene solución, vamos a ser prácticos, que no nos pase como el desastre que hemos creado en Libia, por ejemplo, de que son países ingobernables una vez que no hay una fuerza que cohesione el país, aunque sea una fuerza que nosotros no podamos entender, por supuesto, y nunca vamos a entender teniendo en cuenta nuestros valores y principios democráticos como debe ser, pero que es una fuerza que al final ordena el país en cierto modo, porque tenemos que pensar que si los talibanes, como antes decíais, desde el 2014 habían controlado ya partes importantes del país, es porque tienen gran apoyo popular. Eso no se nos debe olvidar. Pero luego, como decía, al final lo que se ha acordado es decir, mira, haceros con el control del país, no permitir que aquí se instalen bases de grupos terroristas, salafistas, yihadistas, universalistas, como puede ser efectivamente Al-Qaeda del Estado Islámico, que esto no solo le interesa a Estados Unidos, también le interesa a China, que ahora China pues, parece siempre la culpable de todos los males, también le interesa a China. Recordemos que donde tiene la pequeñita frontera, que no son los 2.430 kilómetros de frontera que tiene Afganistán con Pakistán, ni mucho menos, es una pequeñita frontera, pero ahí es donde está precisamente el Turquestán Oriental, está el Xinjiang, donde están los uigures, que son musulmanes y que además también están considerados, incluso algunos de ellos, como terroristas por parte de China. Y por lo tanto, China no tiene ningún interés que Afganistán se convierta en un caldo de cultivo de un radicalismo islamista, porque le puede afectar también a él. Y exactamente igual a Rusia. Rusia, que por supuesto está encantado, porque en cierto modo es devolverle la pelota a Estados Unidos, o ver cómo se le devuelve la pelota a Estados Unidos de aquello que le pasó en su momento. Es decir, que por la ayuda de Estados Unidos a los mujahidines, ellos tuvieron que salir del país. Pero además, a Rusia también le interesa que haya un control de ese radicalismo islamista, porque Rusia también tiene sus problemas, no solamente en lo que podríamos considerar la parte más tradicional, en todo el norte del Cáucaso, en Chechenia, en Ingusetia, en Dagestán, en Kabardino-Balkaria, Karachevo-Cherkesia, sino además también en otros lugares donde la población musulmana además está creciendo muy rápido, y dentro de esa población musulmana, que nunca vamos a criticar jamás al conjunto de la población musulmana, pero sí, evidentemente, a la minoría que se está radicalizando también dentro de Rusia. Con lo cual hay un interés conjunto de que el Afganistán no se convierta nuevamente en ese campo, digamos, de entrenamiento o base refugio de extremistas. Lo que no quiere decir que no lo vaya a ser, evidentemente, porque la situación es mucho más compleja, allí todavía quedan extranjeros que no sabemos, como bien decía antes Ron, es que una cosa es Kabul, es más, ni siquiera Kabul, una cosa es el centro de Kabul, otra cosa son los alrededores, el gran Kabul, que estamos hablando de 4 millones de personas ya, incluso 5 a lo mejor, que ni siquiera se sabe exactamente, y otra cosa es el resto del país. Es que además que nunca ha tenido nada que ver y que nunca ese resto del país además se ha subordinado a la capital, a Kabul, prácticamente nunca. Ya lo intentaron los soviéticos, no pudieron, sabían que en cuanto salían de Kabul aquello era un desastre total, y aunque no perdieron nunca una gran batalla, desde luego sufrieron pues muchas bajas, como todos sabemos, que estamos hablando a lo mejor de 15 o 18.000 bajas, que no sabemos todavía exactamente cuántas sufrieron. Quiere decir que
¿Cuál va a ser el futuro? Pues ellos, me imagino que una vez que se pase este lavado de imagen, una vez que el mundo dejemos de tener el foco puestos en ellos, que ya lo estamos empezando a dejar de tener puesto, mientras no haya intereses occidentales en el país, pues van a volver a las andadas. Ya llegan muchas noticias de que están volviendo con juicios sumarísimos, con decapitaciones, con ahorcamientos, con amputaciones de miembros. Es decir, lo que estaban haciendo anteriormente. E incluso casi para recochineo, recordemos que lo que era, podíamos equiparar aquí al Ministerio de Igualdad, pues hayan vuelto a crear eso, algo que ya tenían anteriormente, antes del año 2001, han vuelto a crear en ese, como digo, teórico, el Ministerio de Igualdad ha vuelto a crear el Departamento para la Promoción de la Virtud y impedir el vicio, ¿no? Impedir la propagación del vicio. Quiere decir que van a volver a las andadas, porque ellos son lo que son, no se nos debe olvidar. Es que tampoco debemos olvidar que Afganistán, ya ahora en la situación anterior, en el gobierno de Ghani y los gobiernos anteriores, ya desde la época de Karzai, seguía siendo un Estado islámico. Según la Constitución afgana, era un Estado islámico donde se regía todo el país por la Sharia. Lo que pasa es que ahora los talibanes le van a dar una vuelta de tuerca y va a ser una Sharia todavía mucho más extrema, evidentemente, la ley que van a aplicar. Ya de hecho, incluso en el gobierno anterior, recordemos que estaba prohibido la práctica del cristianismo. No había iglesias cristianas en todo Afganistán, cuando hay 65.000 mezquitas. Y es más, si se tenía conocimiento o se intuía que alguien podía estar haciendo proselitismo cristiano, un misionero, inmediatamente era justiciado. Para que veamos que esto, y como digo, es que eso es lo que nos da el pulso también de por qué los talibanes han avanzado tan rápidos, porque ahí hay un sustrato popular que les viene muy bien y que les permite precisamente hacer todo lo que han hecho y que van a seguir haciendo, no tengamos ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo. En parte, pero... Los significados, por un lado, que no se asocie con el Islam en general, que evidentemente son 1.800 millones de personas que nada tienen que ver en general con el terrorismo ni con el extremismo, ¿no? Y por otro lado, también entiendo que fue una expresión que crea Estados Unidos en el sentido de decir, si me afecta a mí, pues tiene que ser internacional. Pero la realidad es que no es internacional porque hay muchos países que no saben lo que es el terrorismo de esta naturaleza y además hay países que tienen otros problemas muchísimo más graves como para estar preocupados y suele pasar con muchos países iberoamericanos, ¿no? Que muchas veces te preguntan, pero bueno, explícame un poco qué es esto del terrorismo internacional porque nosotros tenemos otros problemas aquí mucho más fuertes, mucho más intensos. Para mí me gusta llamarle terrorismo islamista, salafista, yihadista, que además en cada lugar, en cada parte, y voy ahora a tu pregunta, en cada parte del mundo se interpreta de una forma muy diferente, porque el Islam, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es tremendamente variado. Y en muchos casos, además, hay un sincretismo muy importante con las culturas, las religiones locales, y como digo, es muy variado. Lo digo esto porque si vamos a los talibanes, ya respondiendo a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta que los talibanes son localistas. Ellos solamente persiguen lo que han perseguido siempre, un objetivo muy claro, que es controlar el país, controlar todo el país. Antes decíamos, es la etnia mayoritaria, después están los tayikos, los uzbecos, en menor medida ya los turcómanos, los baluches, los hazaras, 4 millones de personas, que además son chiíes. Están los miles de cristianos que nos hemos olvidado de ellos y que ahora mismo ya están muy perseguidos y a nadie se le ha ocurrido hacer una evacuación de cristianos de Afganistán, lamentablemente. Quiero decir, pero que al ser ellos mayoritarios han intentado siempre tener el control en Kabul. Y es más, en realidad, hasta 1991, que lo pierden cuando quien los ganan son el poder en Kabul, son los tayikos y los uzbecos, Dostum y Masud, siempre habían gobernado durante siglos, a menos durante más de 300 años, siempre habían gobernado en Kabul los pastunes, es decir, de donde surgen posteriormente los talibanes. Y esto es importante entenderlo, porque a diferencia de otros grupos salafistas, yihadistas, como puede ser Al-Qaeda desde su nacimiento en 1988, que siempre tuvo esa vocación universal, y exactamente igual que posteriormente el Estado Islámico, que inicialmente quería crear un Estado en Oriente Medio, pero para expandirlo al resto del mundo, como digo, son universalistas. Y de hecho, esto ha significado que ellos mismos hayan tenido muchos enfrentamientos entre los talibanes y Al-Qaeda y posteriormente el Estado Islámico, porque estos universalistas acusaban
a los talibanes de ser excesivamente egoístas, de no preocuparles la umma, la comunidad de creyentes, es decir, que no les preocupaba allí donde ellos creen que el Islam está siendo humillado, perseguido o los musulmanes están siendo masacrados. Y de hecho han tenido muchos enfrentamientos, entre otras cosas, por ese motivo. También es verdad que muchos de los que llegaban a combatir extranjeros a Afganistán, pues eran personas formadas y veían a los talibanes, a los afganos, les veían poco menos que como bárbaros, ¿no? Incluso los talibanes, pues los afganos se sentían molestos con estos que veían que tenían una excesiva prepotencia y que no les trataban especialmente bien. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Pues mira, yo creo que ahora mismo, primero, yo entiendo que todo lo que ha sucedido, y me corregirán seguramente el Ron o el señor embajador, esto ha estado pactado, yo no tengo ninguna duda. Es decir, que se haya podido salir al final de la manera que se ha hecho significa que se ha pactado previamente con... El mundo talibán también es muy variado, no es un bloque monolítico ni mucho menos, pero con los que están llevando ahora mismo las riendas de los talibanes se ha pactado con ellos para permitir una salida con cierta seguridad del país. Vamos a ver, lo que sobra en Afganistán son armas. Lo que sobra en Afganistán son cohetes, son misiles y son artillería antiaérea. Si hubieran querido, hubieran tenido interés, no hubiera despegado ni hubiera aterrizado ningún avión en el aeropuerto de Kabul. O hubiera pasado por su cielo, ¿no? Por su espacio aéreo. Quiere decir que esto claramente ha habido una connivencia para permitir la salida, como digo, más o menos segura y ordenada del país, más o menos. Por otro lado, es verdad que quiero entender que lo que hay detrás es que se ha llegado a un acuerdo de decir, mira, al final, como esto no tiene solución, vamos a ser prácticos, que no nos pase como el desastre que hemos creado en Libia, por ejemplo, de que son países ingobernables una vez que no hay una fuerza que cohesione el país, aunque sea una fuerza que nosotros no podamos entender, por supuesto, y nunca vamos a entender teniendo en cuenta nuestros valores y principios democráticos como debe ser, pero que es una fuerza que al final ordena el país en cierto modo, porque tenemos que pensar que si los talibanes, como antes decíais, desde el 2014 habían controlado ya partes importantes del país, es porque tienen gran apoyo popular. Eso no se nos debe olvidar. Pero luego, como decía, al final lo que se ha acordado es decir, mira, haceros con el control del país, no permitir que aquí se instalen bases de grupos terroristas, salafistas, yihadistas, universalistas, como puede ser efectivamente Al-Qaeda del Estado Islámico, que esto no solo le interesa a Estados Unidos, también le interesa a China, que ahora China pues, parece siempre la culpable de todos los males, también le interesa a China. Recordemos que donde tiene la pequeñita frontera, que no son los 2.430 kilómetros de frontera que tiene Afganistán con Pakistán, ni mucho menos, es una pequeñita frontera, pero ahí es donde está precisamente el Turquestán Oriental, está el Xinjiang, donde están los uigures, que son musulmanes y que además también están considerados, incluso algunos de ellos, como terroristas por parte de China. Y por lo tanto, China no tiene ningún interés que Afganistán se convierta en un caldo de cultivo de un radicalismo islamista, porque le puede afectar también a él. Y exactamente igual a Rusia. Rusia, que por supuesto está encantado, porque en cierto modo es devolverle la pelota a Estados Unidos, o ver cómo se le devuelve la pelota a Estados Unidos de aquello que le pasó en su momento. Es decir, que por la ayuda de Estados Unidos a los mujahidines, ellos tuvieron que salir del país. Pero además, a Rusia también le interesa que haya un control de ese radicalismo islamista, porque Rusia también tiene sus problemas, no solamente en lo que podríamos considerar la parte más tradicional, en todo el norte del Cáucaso, en Chechenia, en Ingusetia, en Dagestán, en Kabardino-Balkaria, Karachevo-Cherkesia, sino además también en otros lugares donde la población musulmana además está creciendo muy rápido, y dentro de esa población musulmana, que nunca vamos a criticar jamás al conjunto de la población musulmana, pero sí, evidentemente, a la minoría que se está radicalizando también dentro de Rusia. Con lo cual hay un interés conjunto de que el Afganistán no se convierta nuevamente en ese campo, digamos, de entrenamiento o base refugio de extremistas. Lo que no quiere decir que no lo vaya a ser, evidentemente, porque la situación es mucho más compleja, allí todavía quedan extranjeros que no sabemos, como bien decía antes Ron, es que una cosa es Kabul, es más, ni siquiera Kabul, una cosa es el centro de Kabul, otra cosa son los alrededores, el gran Kabul, que estamos hablando de 4 millones de personas ya, incluso 5 a lo mejor, que ni siquiera se sabe exactamente, y otra cosa es el resto del país. Es que más que nunca ha tenido nada que ver y que nunca ese resto del país además se ha subordinado a la capital, a Kabul, prácticamente nunca. Ya lo intentaron los soviéticos, no pudieron, sabían que en cuanto salían de Kabul aquello era un desastre total, y aunque no perdieron nunca una gran batalla, desde luego sufrieron
pues muchas bajas, como todos sabemos, que estamos hablando a lo mejor de 15 o 18.000 bajas, que no sabemos todavía exactamente cuántas sufrieron. Quiere decir que ¿cuál va a ser el futuro? Pues ellos, me imagino que una vez que se pase este lavado de imagen, una vez que el mundo dejemos de tener el foco puestos en ellos, que ya lo estamos empezando a dejar de tener puesto, mientras no haya intereses occidentales en el país, pues van a volver a las andadas. Ya llegan muchas noticias de que están volviendo con juicios sumarísimos, con decapitaciones, con ahorcamientos, con amputaciones de miembros. Es decir, lo que estaban haciendo anteriormente. E incluso casi para recochineo, recordemos que lo que era, podíamos equiparar aquí al Ministerio de Igualdad, pues hayan vuelto a crear eso, algo que ya tenían anteriormente, antes del año 2001, han vuelto a crear en ese, como digo, teórico, el Ministerio de Igualdad, han vuelto a crear el Departamento para la Promoción de la Virtud y impedir el vicio, ¿no? Impedir la propagación del vicio. Quiere decir que van a volver a las andadas, porque ellos son lo que son, no se nos debe olvidar. Es que tampoco debemos olvidar que Afganistán, ya ahora en la situación anterior, en el gobierno de Ghani y los gobiernos anteriores, ya desde la época de Karzai, seguía siendo un Estado islámico. Según la Constitución afgana, era un Estado islámico donde se regía todo el país por la Sharia. Lo que pasa es que ahora los talibanes le van a dar una vuelta de tuerca y va a ser una Sharia todavía mucho más extrema, evidentemente, la ley que van a aplicar. Ya, de hecho, incluso en el gobierno anterior, recordemos que estaba prohibido la práctica del cristianismo. No había iglesias cristianas en todo Afganistán, cuando hay 65.000 mezquitas. Y es más, si se tenía conocimiento o se intuía que alguien podía estar haciendo proselitismo cristiano, un misionero, inmediatamente era justiciado. Para que veamos que esto, y como digo, es que eso es lo que nos da el pulso también de por qué los talibanes han avanzado tan rápidos, porque ahí hay un sustrato popular que les viene muy bien y que les permite precisamente hacer todo lo que han hecho y que van a seguir haciendo, no tengamos ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo. En parte, pero... Los países regionales, ¿no? Lo dejo aquí si os parece bien y seguimos hablando. Gracias. Si puedo solamente decir alguna cosita antes de que intervenga Ron, que seguro que tiene cosas más interesantes que decir que yo, solamente para decir, digamos, apuntalar lo que acaba de decir el señor embajador. Efectivamente, lo primero, Afganistán nunca ha sido país económicamente viable, nunca. Siempre ha sido apoyado desde el exterior, en su momento, desde la creación ya en los años 60 del Partido Democrático del Pueblo, es decir, el Partido Comunista, fue apoyado ya por la KGB, por la Unión Soviética, lo mismo que durante todo el periodo de la guerra, del 79 al 89, y lo ha sido por la comunidad internacional. Es un país que estamos hablando del país entre los 3-5 países más pobres del mundo, ¿no? Y que desde luego no es económicamente viable si no recibe ayuda, por lo menos para ser económicamente viable como entendemos nosotros un país económicamente viable. Es decir, ellos siempre han sobrevivido a su manera y en las zonas más remotas, digamos que sobreviven con recursos mínimos. Esa es la realidad. Por otro lado, en cuanto al tema del Estado Islámico de Khorasán, el vilayat que tiene allí montado, la provincia que tiene montado, claro, lo que llama la atención es que recordemos que allí se estimaba que había unos 1.500, 2.000 combatientes, pero claro, eso se entregaron a finales del año 2019, se entregaron ellos y todas sus familias. Y es más, se consideraba, para el año 2000 Estados Unidos lo dio por desaparecido el Estado Islámico de Khorasán en Afganistán. Llama la atención que de repente, en el contexto de la evacuación, de la salida del país, de repente nos dicen que hay 500 combatientes que todavía se habían quedado allí, que algunos pueden ser, es verdad, que hayan sido liberados de algunas de las prisiones que existían en el país, y eso sí que es preocupante en el sentido de que si son extranjeros, que muchos eran extranjeros, sí que pueden tener una animadversión especial contra Estados Unidos, contra el mundo occidental, y que además van a intentar no solamente formarse o perfeccionarse en ese contexto, sino incluso salir de Afganistán para poder cometer atentados terroristas. Por cierto, hace un momento he visto una noticia que me ha llamado la atención, que los antiguos de que estaban en el valle, vamos, hasta hace muy poco tiempo, en el valle de Panjshir, recordemos que son de etnia tayika, que están ahora mismo armándose y entrenándose en Tayikistán y que con el apoyo parece ser que con el apoyo del gobierno de Tayikistán pudieran llevar a cabo una ofensiva potente a corto plazo. Veremos a ver, porque para eso tienen que tener mucho apoyo internacional. Es verdad que en su momento lo tuvieron, incluso por parte de Rusia,
veremos a ver en qué queda toda esa situación, ¿no? Yo me parece que ahora mismo el mundo internacional no está por ese apoyo, por lo menos mientras no evolucionen los acontecimientos en Afganistán de una manera muy diferente. Ya no digo nada más, que seguro que Ron tiene cosas más interesantes que decir. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias, mi coronel. Solamente quería hacer unos comentarios rápidos. Completamente de acuerdo. La economía afgana siempre ha sido un desastre. Durante la monarquía, me parece a mí que en los 50, principio de los 60, tuvo algún tipo de estabilidad, como nosotros llamamos estabilidad, pero más que nada ha sido una economía de supervivencia. Creo que el único producto que hacía eran las pasas, si no me equivoco. O sea que sobreviven. Los talibanes sí, yo creo que tenían por lo menos una gran fuente de ingresos, que sigue siendo el poppy, sigue siendo la amapola, ¿no? La amapola se va desde Afganistán, desde Helmand más que nada, pasa por el norte, tienen comprada allí a las autoridades en Uzbekistán, en Tayikistán, llegan a Rusia, la mafia rusa allí los espera y les da cientos y cientos de millones de dólares, le daban cientos y cientos de millones de dólares todos los años a los talibanes. Que claro, ningún país va a sobrevivir con eso, pero de nuevo los estándares económicos de los afganos, del Pashtun, del campo, son mínimos, es sobrevivir. No es echar para adelante, ni muchísimo menos. No es una economía como la entendemos nosotros aquí, es una economía de supervivencia. Otros puntos. Miren, esta es una cosa que la gente que no está en Estados Unidos no entiende. A Trump le interesaba sacar a los militares, porque entonces él podía cantar victoria si sacaba a los militares. Cuando me refiero a los militares, me refiero a personas que están en servicio activo en uniforme. Había 2.500 y a Trump decía que si cumplían los talibanes con ciertas cosas, si no atacaban el norte, si no atacaban Kabul, si no atacaban los Estados Unidos, si seguían los parámetros, posiblemente en el futuro iba a retirar a esos 2.500 militares. Parece que Ron se nos ha quedado colgado. Ah, no, ya está. Ya ha traído a todos nuestros soldados de vuelta a casa. Bring the soldiers home, bring the troops home. Es el estribillo aquí de propaganda. Pero esto es lo que la gente tiene que entender. Era irrelevante si Trump quitaba o no a esos 2.500 militares en servicio activo, porque iban a ser reemplazados y ya de hecho ya eran reemplazados, ya estaban en el proceso de ser reemplazados por contratistas civiles que no importan a la prensa, ni a la opinión pública, ni a la propaganda política interna de Estados Unidos. Al que quiera saber los planes de Estados Unidos, dónde Estados Unidos va a reemplazar a militares, recuerden, estos no son militares de combate, no son de tanques, no son de carros acorazados, de infantería, de artillería, son militares de logística y de apoyo, donde cuando el que quiera saber dónde Estados Unidos tiene una operación de esas planeada, lo tiene muy fácil. Vaya a Google y en Google vaya a intelligencecareer.com, intelligencecareers.com, carrerasdeinteligencia.com, intelligencecareer.com. Ahí está la lista de cientos y cientos y miles de posiciones que Estados Unidos tiene programadas para reemplazar militares con civiles, con contratistas civiles de cualquier tipo, que no sean obviamente de combate activo, pero que sea logística, mecánicos, comunicaciones, mecánicos de aviación, pilotos, cualquier cosa, ahí lo pueden ver. Y la otra página es USA Jobs. Si uno va a USA Jobs, que es la página donde están anunciadas las vacantes, los trabajos de funcionarios civiles del Estado, todos los trabajos donde Estados Unidos quiere reemplazar a militares activos en Kuwait o en Irak o hasta hace unos meses atrás en Afganistán, en Qatar, donde sea, vayan allí, vayan a USA Jobs y lo van a ver. Otro punto, la razón por la que se desmoronó rápidamente, increíblemente rápido, el ejército afgano es porque se dieron cuenta prácticamente que Estados Unidos lo abandonaba, que no tenían los helicópteros que eran tan vitales, tan importantes para la lucha. Era casi todo, sin esos helicópteros, la lucha del ejército afgano era una causa perdida. Y Biden ordenó que los
contratistas civiles, que eran quienes mantenían esos helicópteros volando, eran los mecánicos, los especialistas, salieran de allí. Hay historias trágicas o tragicómicas de el ejército afgano con sus ordenadores tratando de hacer un Zoom, así como estoy haciendo yo con ustedes ahora desde Miami, tratando de hacer un Zoom, un Skype con mecánicos de Estados Unidos. Hey, se nos ha dañado el helicóptero, ¿cómo podemos arreglarlo? Y le enfocaban así con sus ordenadores. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Cómo mantenemos? ¿Qué tenemos que reparar? ¿Qué funciona mal? Pueden ver lo desesperados que estaba el ejército afgano tratando de mantener a sus helicópteros volando una vez que se retiran todos los contratistas civiles. Eso fue una cosa obviamente terrible. ¿Qué pasó? Los talibanes fueron inteligentes. Los talibanes sabían que tenían miedo el ejército afgano. Otra vez, este es el ejército afgano que pelea por dinero, que no era leal a Ashraf Ghani, que no tiene esa lealtad de región ni de tribu. Peleaban por su sueldo. Los talibanes peleaban por Dios, peleaban por Alá, peleaban por el cielo, peleaban por el paraíso, por la vida eterna. Dos conceptos completamente diferentes, dos conceptos completamente aparte. Los soldados afganos, sí, había muchos que eran heroicos y que sí peleaban, especialmente las fuerzas especiales, pero en su gran masa peleaban por su sueldo. Ya está, la que no llegaba al sueldo no tenían motivación para pelear. Y los talibanes fueron muy inteligentes, fueron donde el ejército afgano, mira, no tienen helicópteros. Los americanos, los de Estados Unidos, los han abandonado, los han dejado solos. Los vamos a masacrar y lo saben que los vamos a masacrar, los vamos a matar a todos, los vamos a torturar y a masacrar. Pero si se rinden, no solamente los vamos a dejar ir, encima de eso les vamos a dar $60 a cada uno, que $60 es un dineral para cada uno. O a veces les damos, miren esto, un móvil gratis a cada uno de esos soldados. Y los soldados afganos tomaron la oferta en masa, división tras división tras división, se rindieron en masa porque sabían que sin los helicópteros no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir y tomaron como una joya de oro una oferta de oro, la oferta de los talibanes. No solamente me van a dejar vivir, me van a dejar ir de aquí, sino que además me van a dar $60 o me van a dar un móvil nuevo. O sea que eso fue, se desmoronó la moral del ejército y se desmoronó el ejército porque se hubo rendiciones en masa, no grandes batallas épicas, lo que hubo fue rendición en masa. Una cosa que yo vi desde el 2014, 2015, cuando estuve allí con la policía afgana, es la llegada de este supuesto Estado Islámico. En su gran mayoría, este supuesto Estado Islámico es un fake Estado Islámico. No es el verdadero Estado Islámico de Irak, ni es el verdadero Estado Islámico de Siria, que eran sunitas, fundamentalistas, de sunis, que odiaban a muerte, por ejemplo, en Siria, a los cristianos, a los alawitas, a los chiitas, que querían hacer este califato sunita radical. Lo que sí había en Afganistán, y eso era lo que yo miraba con mi general, con el general Tahir, era el surgimiento de este nuevo fake Estado Islámico, que eran realmente ex talibanes, eran pashtuns de allí, ex talibanes, usualmente jóvenes, de 30 años para abajo, que tenían mucha testosterona, que tenían muchas ganas de acción, que eran muy idealistas, que decían que los talibanes eran hombres viejos, que se movían como hombres viejos, que no actuaban mucho, que querían más acción, querían más batalla. Entonces, pues mira, dejamos de ser talibanes y nos ponemos nuestro nuevo sombrero de Estado Islámico. Y ellos se autodeclararon el Estado Islámico. Pues mira, como nuestros amigos y hermanos árabes allá en Siria y en Irak, nosotros también nos autodeclaramos. Como yo me puedo autodeclarar un marciano ahora mismo, pues ellos se autodeclaraban Estado Islámico, pero en realidad eran muy pocos los árabes como tal, el verdadero Estado Islámico que se fue para allí, eran muy pocos, en su gran mayoría eran ex pashtuns, jóvenes menores de 30 años. Los talibanes siempre le tomaron mucha antipatía a los árabes, recuerden, los pashtuns, los afganos no son árabes, y le tomaron antipatía porque decían, mira, por vuestra culpa, por la culpa de ustedes que estamos nosotros en problemas, pues, porque si no los hubiéramos tenido aquí a ustedes de huéspedes, si no hubiéramos sido nosotros los anfitriones de ustedes y Bin Laden no hubiera planeado los ataques a 9/11, no nos hubiéramos metido en problemas con Estados Unidos, hubiéramos estado aquí tranquilamente como en los últimos años. Nos metimos en problemas por su culpa, porque nosotros éramos sus anfitriones y ustedes eran nuestros huéspedes. O sea que siempre, desde ese momento, desde el 2001-2002, siempre los talibanes como tal tenían antipatía.
Siempre hay uno que otro árabe que se cuela, que se mete, que viene de invitado, especialmente a la área de los que controla el Estado Islámico, que es una excepción, repito, de los talibanes, no son el Estado Islámico como tal árabe. Siempre hay, pero en su gran mayoría son ex-pashtuns menores de 30 años. Yo creo que desgraciadamente los talibanes volverán otra vez al salvajismo. Como dijo el coronel Baños, ahora están tratando de ponerse una careta, una máscara, ponerse un maquillaje, porque sabían que habían todas las cámaras de televisión estaban allí en Kabul, de la CNN y de la BBC, etcétera, etcétera, de la RAI. Entonces vamos a poner una careta, una máscara de moderaditos, de moderación, de diplomáticos, etcétera. Pero yo creo que eso es solamente una ficción ante las cámaras. Fuera de Kabul, de hecho, otra vez, fuera de Kabul es otro mundo, es 500 años viajar en el tiempo y ahí no están las cámaras de televisión y van a volver otra vez a hacer todas las salvajadas, todas las brutalidades que hacían siempre, que los identifica como tal, como talibanes. O sea que yo creo que tarde o temprano volverán a las mismas andadas de siempre. Y lo último sobre China, China ya está haciendo esa carretera directamente allí y yo creo que China es el mayor beneficiado porque ahora va a utilizar, junto con Pakistán, que es su íntimo aliado, China y Pakistán, van a utilizar Afganistán otra vez como una victoria para acorralar más que nada a la India, que es el enemigo de los dos, de Pakistán y de China. Pero yo creo que China va a ser inteligente. China no va a ser ni muchísimo menos lo que intentó hacer Bush, de hacer una nueva California allí en Afganistán, a imagen y semejanza de Estados Unidos. China simplemente va a hacer negocios de una manera muy pragmática, muy realista. Queremos los minerales, queremos el litio, queremos la carretera, ya está, le damos dinero, ustedes nos dan esto, se acabó. No va a invadir cultural, ni políticamente, ni socialmente Afganistán, lo puede dejar tranquilo, pues simplemente va a ser un negocio muy superficial, de negocio realista y pragmático. Me parece a mí que eso realmente es el gran beneficio que le va a hacer China. Y los talibanes, yo creo que simplemente ahora que volvieron al gobierno, tarde o temprano volverán a sus antiguas andadas, tarde o temprano volverán a hacer el salvajismo de siempre. Y yo creo que sobrevivirán con el poppy, con la amapola, con el dinero que les dé China, con el dinero que le den otros países islamistas que tienen simpatía. Recuerden, Arabia Saudita siempre ha tenido simpatía por los talibanes, siempre ha tenido su lado simpático hacia los talibanes, porque son sunitas igual que ellos y tienen una visión similar a la de ella ideológicamente. Recuerden que esta institución en contra del vicio que tienen ahora los talibanes, también la tiene Arabia Saudita, tiene una versión de ella, tiene una policía religiosa. Y recuerden dónde están el derecho de las mujeres y el derecho de las minorías religiosas en Arabia Saudita bajo el wahabismo. No es muy diferente que el de los talibanes. O sea que yo creo que ellos sobrevivirán de alguna manera, no van a ser ni muchísimo menos dejar de ser un país pobre, pues seguirán siendo un país pobrecísimo, pero ellos sobrevivirán con el mínimo, sobrevivirán a pan y agua si tendrán que sobrevivir, pero desgraciadamente volverán a hacer a sus andadas de salvajismo de siempre. Muchísimas gracias, Aledo. ¿Nos quiere hablar don Juan José Escobar? Tiene la palabra. ¿Me permite? No, yo quería hacer una pregunta a los dos, a Ron y a Pedro, porque lo que es curioso es decir, vamos a ver, Estados Unidos ha invertido muchísimo tiempo y dinero en formar a dos ejércitos en paralelo. Es decir, uno fue el ejército afgano y otro el iraquí. Y también vimos lo que ocurrió en el año 14 cuando, no sé, unos cuantos miles de talibanes terminaron desmantelando al ejército iraquí. Entonces me pregunto si ha habido algún tipo de lección aprendida sobre la forma en la que, digamos, el ejército norteamericano ha ido formando a estos ejércitos allí y sin ser capaz verdaderamente de crear una fuerza que pudiera unificar el país. En el caso de Irak fue porque prácticamente desmanteló el ejército y creó uno ex novo, ¿no? Pero en Afganistán me pregunto si también, es decir, si hay alguna respuesta al fracaso de este proceso digamos, de formación de un ejército ex novo, ¿no? Mi coronel. No sé si Ron quiere decir algo, seguro que sí. Si no, yo comento alguna cosa. Bueno, mira, verás, pues, embajador, errores los que se han cometido son muy similares. ¿Qué sucede en el caso de Irak? Y usted lo ha dicho. Lo primero, que pusieron en el ejército básicamente a chiíes. Lo mismo que pusieron en el gobierno básicamente a chiíes. Los chiíes nunca habían gobernado, nunca, en esa parte del mundo. Siempre habían gobernado los sunís. Con lo cual,
a los sunís prácticamente les lanzaron a una, digamos, a una insurgencia, porque además les habían mandado a su casa con las armas, pero sin sueldo. Obviamente esas personas tenían que hacer algo para intentar sobrevivir. ¿Qué sucedió, por decirlo muy rápidamente, de un modo muy sumario? ¿Qué sucedió en Afganistán? ¿A quién incorporan principalmente al ejército y a las fuerzas de seguridad afganas? A tayikos. Recordemos que los tayikos son aproximadamente el 25% de la población, pero no son la población mayoritaria. Antes lo comentaba que allí siempre había gobernado pastunes. Y además, unos tayikos que sabían que, como bien decía Ron, su fidelidad era más a su etnia que en realidad que a todo el país. Y que además, como así sucedió, bueno, lo primero, que cuando el gobierno sale corriendo, obviamente, ¿a quién iba a proteger? Y decía, el ejército dijo, ¿a quién me voy a enfrentar yo? ¿Para qué? ¿Y con qué? ¿No? Como decía también, al fallarle también esos 18.000 contratistas. Entonces, son lecciones que tenemos que aprender, que tenemos que saber muy bien quién ha gobernado históricamente un país y quién tiene la capacidad para seguir controlándolo y gobernándolo. No nos podemos empeñar en poner otras etnias o otros grupos culturales porque sabemos que van a fracasar. Eso, yo entiendo que, claro, cuando se quita a alguien del poder, obviamente, pues él dice, bueno, pues ponemos a los siguientes o ponemos a otros, pero que vemos que eso al final termina por no funcionar. Así es como lo veo. Nada, mi comentario, obviamente estoy completamente de acuerdo. Yo por haber vivido con la policía afgana durante más de un año y haber compartido con ellos, me pude dar cuenta que realmente sí, el esfuerzo de Estados Unidos se veía. Había una élite, pequeña, había una élite de policías, de militares, que simplemente sí, se aprovecharon se tomaron provecho de toda la inversión, de todo el dinero, de toda la tecnología. Las fuerzas especiales afganas eran muy buenas. Y la policía, los analistas de inteligencia de la policía afgana con la que yo trabajé, eran muy buenos, habían viajado a la India, lo cual es extraordinario, tenían títulos universitarios, sabían leer y escribir, lo cual es extraordinario, ¿no? Recuerden, la masa era completamente amorfa, en la policía afgana, si sabían leer y escribir como a nivel de 6 años, de un niño de 6 años, ya te subían a sargento rápidamente porque te consideraban que era un intelectual, ya porque saben leer y escribir como un niño de 6, 7 años a nivel de kindergarten. O sea que ya podrán imaginarse el nivel de la policía y también del ejército. Pero sí, siempre había un núcleo pequeño que sí era bien equipado, que sí estaba bien motivado, pero desgraciadamente la gran masa de abajo no, la gran masa de abajo simplemente otra vez porque no peleaban por su tribu, no peleaban por su etnia, no peleaban por su región geográfica, no peleaban por su pueblo, pues esta gente pues simplemente peleaba por su salario. Y a mí ya para el 2015, ya yo recuerdo de diferentes divisiones y batallones y brigadas del ejército afgano que estuvieron a punto de amotinarse porque les llegaba tarde un mes su salario. Recuerden, el salario lo pagábamos nosotros. Estados Unidos pagaba el salario de todos los militares. Afganistán, el gobierno de Afganistán no tenía dinero para pagar los salarios de los soldados. No creaba suficiente revenue, no creaba suficiente dinero. No tenía manera de crear suficiente dinero para pagar los salarios que requería el ejército moderno que tenía. Por eso, otra vez, el gran error fue un error de base. Tratar de construir este ejército centralizado de 300,000 hombres que respondieran al presidente desde Kabul en una especie de ejército federal, de un ejército centralizado como el que tiene Estados Unidos, que responde al presidente, al jefe del Estado desde Kabul. Ese fue el gran error de base, ese fue el error de fundación fundamental desde el principio que tuvo Estados Unidos. De nuevo, lo que se tenía que haber hecho, en mi opinión, en la opinión de muchos, era un ejército muy liviano, muy pequeño, más que nada de coordinadores, de asesores, las fuerzas especiales y los helicópteros, porque esas necesitaban la tecnología, pero la gran peso de la defensa afgana tenía que haber sido en las milicias, en las tribus, que era precisamente el modelo que muy bien funcionó contra los soviéticos a finales de los 80.
de estos guerreros que eran tribales. Eso tenía que haber sido las armas, el adiestramiento, todo tenía que haber sido a nivel tribal, y el ejército afgano, la misión principal hubiera tenido que ser evitar las rencillas y las peleas y las discusiones entre las diferentes tribus, coordinar las tribus con el objetivo común. Yo creo que eso hubiera funcionado muchísimo mejor.